¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, por favor deja un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google no permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. O escaneas este código QR que te estoy mostrando, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 19 de octubre. Empecemos con la Copa de la Liga Profesional. El encuentro entre Colón versus River Plate. Veamos si hay bajas. Colón no tiene bajas y River tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Colón de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Colón juega irregular. Y River, y en las estadísticas, a Colón de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Colón juega irregular. Y River de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que River Plate viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para River, una victoria para Colón, segunda victoria para River, segunda victoria para Colón y tercera victoria para River, es decir que River es el favorito. Veamos cómo le va a Colón como local, y Colón como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Colón juega bien como local. Y River como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que River no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones de su grupo. Y River Plate en su grupo está en la posición 2 con 16 puntos. Y Colón en la posición 4 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Colón. Y un 37% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles. Menos 3.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Rosario Central versus Vélez Sarsfield. Veamos si hay bajas. Rosario Central tiene 3 bajas y Vélez ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, a Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Rosario Central juega irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Vélez Sarsfield también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Vélez, una victoria para Rosario, segunda victoria para Rosario y segunda victoria para Vélez, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Rosario como local, y Rosario Central como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Rosario Central juega bien como local. Y Vélez Sarsfield como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Vélez Sarsfield juega pésimo como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Vélez Sarsfield está en la posición 5 con 13 puntos y Rosario Central en la posición 10 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Rosario Central y un 28% a que gana Vélez Sarsfield. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, la serie de Brasil, el encuentro entre Cruzeiro versus Flamengo. Veamos si hay bajas. Cruzeiro tiene 4 bajas y Flamengo una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Cruzeiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Cruzeiro juega irregular. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Flamengo también juega irregular.
enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Flamengo, segunda victoria para el Flamengo, tercera victoria para el Flamengo y cuarta victoria para el Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cuál es a Cruzeiro como local, y Cruzeiro como local tiene 4 empates, una derrota, es decir que Cruzeiro no juega bien como local, y Flamengo como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Flamengo juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Flamengo está en la posición 6 con 44 puntos y Cruzeiro en la posición 14 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana Cruzeiro y un 35% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es: gana Flamengo, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro. Disculpen. Nos vamos al encuentro de Palmeiras versus el Atlético Mineiro. Veamos bajas. Palmeiras tiene 2 bajas y el Atlético Mineiro también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, empates, así que Palmeiras juega pésimo, aún no conoce la victoria, y 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Atlético Mineiro viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Palmeiras, segundo empate, segunda victoria para Palmeiras y tercera victoria para Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Palmeiras juega irregular como local. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Palmeiras está en la posición 4 con 44 puntos y el Atlético Mineiro en la posición 9 con 40 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Palmeiras y un 22% a que gana a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo se marcarán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro. El encuentro entre Santos versus Bragantino. Veamos si bajas. Santos tiene 4 bajas y Bragantino también tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Santos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Santos viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Bragantino de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Bragantino también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Bragantino, una victoria para Santos, un empate, segunda victoria para Santos y segundo empate, es decir que Santos es el favorito. Veamos cuál le va a Santos como local, y Santos jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Santos juega bien como local. Y Bragantino como visitante tiene 4 empates, una derrota, es decir que Bragantino juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Bragantino está en la posición 2 con 46 puntos. Y Santos en la posición 17 en zona de descenso con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Santos y un 41% a que gana Bragantino. El pronóstico para este encuentro es: gana Bragantino, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro de Fluminense versus el Corinthians. Veamos bajas.
Fluminense tiene 2 bajas y Corinthians también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Fluminense juega irregular. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que Corinthians no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Corinthians, una victoria para Fluminense, segunda victoria para Corinthians, un empate y segunda victoria para Fluminense. A ver, disculpen. Corinthians, Fluminense, Corinthians, empate y Fluminense. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos con la Fluminense jugando como local. Y Fluminense jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Fluminense juega bien como local. Y Corinthians como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir, Corinthians juega pésimo como visitante. Veamos con la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Fluminense está en la posición 8 con 41 puntos. Y Corinthians en la posición 15 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Fluminense y un 17% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es gana Fluminense, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Taça de Portugal o la Copa de Portugal. El encuentro entre Rebordosa versus el Braga. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Rebordosa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Rebordosa viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Braga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Braga viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Rebordosa como local. Y Rebordosa jugando como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como local. Y Braga como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Braga juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Rebordosa y un 72% a que gana Braga. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Braga y se marcarán de 4 a 6 goles. Recuerden, una apuesta doble, visita y de 2 a 4 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Uruguay. El encuentro entre el Boston River versus el Nacional. Veamos. Perdón, disculpen. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Boston River de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Boston River viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que Nacional viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Nacional, segunda victoria para Nacional, tercera victoria para Nacional, cuarta victoria para Nacional y quinta victoria para Nacional, es decir que Nacional es el favorito. Veamos con el Boston River jugando como local, y Boston River jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Boston River no juega bien como local. Y Nacional como visitante tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria, es decir que Nacional juega irregular como visitante. Veamos con la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Nacional está en la posición 4 con 9 puntos y Boston River en la posición 5 también con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Boston River y un 33% a que gana Nacional. El pronóstico para este encuentro es gana Nacional, gana la visita. Bien, apostadores,
Y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627 o escaneas este código QR que te estoy mostrando, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.